Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula en la Luna. ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Qué gusto estar de vuelta en Buenos Aires y qué gusto estar de vuelta aquí en la radio compartiendo el programa de La Brújula. Bueno, sos el primero que tengo que saludar porque estuviste afuera 30 y pico de días, así que no sé si hoy nos va a dar el tiempo para que hablemos mucho, pero en estos días próximos vas a ir haciéndonos un raconto de todo lo vivido allí por Europa, que lógicamente siempre son lindas aventuras y lindas miradas para ponerlas aquí sobre el tapete. Buenos días, Héctor Didio, nuestro operador de todos los días. Hoy, lunes 4 de noviembre de 2019, son las 12 horas 3 minutos, y el tiempo 21 grados, por lo menos es la temperatura que tenemos aquí en el Palomar, Morón, Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, con lluvia. Un día de esos que cuesta mucho decirle disfrute de este día, pero ¿cómo no lo va a disfrutar si tiene mil posibilidades? Primero, si usted está trabajando, tiene que seguir trabajando, llueve, truene, haga lo que fuere, usted tiene que trabajar. Lo haga en un taxi, lo haga en un comercio, lo haga en una industria, esté ordenando la casa, esté ordenando sus papeles, esté pagando algo, en fin, usted lo tiene que hacer igual. Pero, lógicamente, que en un día como hoy se le va a hacer un hueco en algún momento porque va a terminar el horario de trabajo y puede ir y, qué sé yo, mirar algún partido de fútbol, o puede mirar una película, o puede ir al cine, no sé, no tengo idea, pero puede disfrutarlo de alguna o de otra manera. Aquí a alguien se le ocurre que también puede hacer otra enorme cantidad de cosas, y la imaginación no tiene límite. Así que aunque el día no es del todo lindo, disfrútelo y prepárese porque mañana sí vamos a tener un día absolutamente soleado con una máxima de 26 grados, una mínima de 14, así que vamos a tener un martes espléndido. Aproveche hoy para hacer todo lo que no se hace en un día de sol y haga mañana lo que se hace en un día de sol, Así que a disfrutar la vida. ¿Cuántas vidas tenemos? Yo creo que es una, y hay que disfrutarla. Lo que no quiere decir entrar en un hedonismo irresponsable, no. Hay que tener responsabilidad, hay que cuidarse y cuidar a quienes nos rodean, y bueno, de todo eso vamos a hablar en el día de hoy, pero a disfrutar el día. Buenos días a los oyentes entonces que nos están escuchando por la antena de Radio La Luna, por AM 1140, también por aquellos que nos escuchan por las aplicaciones de la telefonía celular o estas verdaderas computadoras que hoy tenemos como teléfonos inteligentes, y también para quienes nos escuchan por internet en muchos lugares del país. Buenos días también a Radio Fénix, Corrientes 92.1 MHz y su directora, la doctora Mónica Colunga, y también a nuestros amigos de Radio La Paquita FM 88.9 Uspallata, Mendoza, que como hemos incorporado está a 2040 metros de altura sobre el nivel del mar. Allí paso obligado a Santiago de Chile, paso obligado a la Concagua, a las altas cumbres de nuestra cordillera de los Andes, que en ese lugar son las más altas de toda la cordillera. Porque hacia el norte y hacia el sur las alturas después van descendiendo. Bueno, y a Gustavo Ficini y Elvio Yadanza. Bueno, y también buenos días a quien nos hace toda la postproducción, que es nuestro amigo y compañero, que probablemente mañana también se acerque, Daniel Pérez, que siempre nos ayuda para que el programa no quede solamente en quienes pueden escucharnos en el momento que a veces, como es lunes y martes de 12 a 14 horas y el mediodía siempre puede ser algo engorroso. Bueno, después esto va a quedar en un canal de YouTube que se llama La Brújula en la Luna, y al cual usted puede suscribirse y rememorar algunos de los reportajes que hemos hecho a lo largo de este año y pico que llevamos, de manera que hemos hecho, yo calculo que unos 200 o más de 200 reportajes, muchos de los cuales han sido realmente de un enorme interés. Así que bueno, hoy vamos a tener invitados, pero no, antes de los invitados voy a pasar algunos chivitos, rápidamente algunos chivos. Había empezado ya, lamentablemente no lo pude decir antes, una serie de charlas a cargo del doctor Luis Ochoa, de la Escuela de Capacitación Política Alfredo Palacios del Partido Socialista Auténtico,
en Sarandí 56, Cava, los jueves a las 19 horas. Lamentablemente se nos pasaron las dos primeras. Todas estas charlas tienen un encabezamiento que es: buscando el bien de los demás, encontramos el bien propio. Es una frase de Platón. Las charlas empezaron el jueves 24 de octubre con los padres de la teoría política, Platón y Aristóteles. Miren qué interesante para haberla escuchado y haberla promocionado. Siguieron el jueves 31 de octubre, también a las 19 horas en Sarandí 56, los observadores de la realidad política, Maquiavelo y Hobbes. Otro tema bastante interesante, muy interesante. Y va a continuar el jueves 14 de noviembre, esta sí se la puede agendar, porque las otras dos ya pasaron. O sea, Platón y Aristóteles, Maquiavelo y Hobbes ya pasaron, pero por delante tenemos el jueves 14 de noviembre a las 19 horas en Sarandí 56, los creadores de la democracia moderna, Luc y Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. Después el jueves 21 de noviembre, también en Sarandí 56 a las 19 horas, se lo puede agendar, el hacedor del sistema republicano de gobierno, Montesquieu. Y el jueves 28 a las 19 horas, los pensadores políticos y nuestra Constitución Nacional. Ahí vamos seguramente a escuchar sobre, en fin, Mariano Moreno, sobre quienes pensaron la Constitución del 19, la de 1826, y luego Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Gutiérrez, que son los grandes pensadores de nuestra Constitución Nacional. La verdad, una serie de charlas, me parece a mí, excelentes, que las vamos a seguir promocionando. Otra gacetilla de prensa, y no puedo hablar de todas porque me mandan muchas cosas y no todas, pero esta es de un amigo, así que estreno el jueves 7 de noviembre 4 únicas funciones que se llama Pirámide Invertida, de José Montero. Pablo del Grosso, Leonardo Gavrilov. Dos hombres, poder, locura, acoso, extorsión. Bueno, es una obra de teatro que acá estoy buscando la dirección, no la dirección artística, que es de Leonardo Gavrilov, y también tiene una dirección de actores y fotográfica a cargo de nuestro amigo Carlos Rapola, con quien seguramente mañana vamos a hablar y vamos a poder entonces extendernos un poquito sobre esta gacetilla de prensa, sobre una obra de teatro que como ustedes saben, el teatro es bueno, el gran, no sé, algunos dicen el simulador de la vida, pero a veces es un hacedor. Uno va al teatro y sale distinto que cuando entró. Quiere decir que el teatro toma de la realidad, pero la realidad toma del teatro. Lo mismo ocurre, lógicamente, con el cine, y lo mismo ocurre con la literatura. Todo interactúa, todo se nutre de la realidad, pero todo ayuda a nutrir la realidad en una relación donde nosotros nos vamos construyendo a nosotros mismos. Y también el teatro es esa continuidad digamos, de lo que somos, ¿no? Porque podemos ver una obra de 2500 años de antigüedad y nos vemos reflejados, y podemos ver Shakespeare y nos vemos reflejados, y entonces el teatro nos muestra un poco lo que somos, ¿no? Así es. Y bueno, también tenemos otros chivos para pasar. Acá la gente del Astillero Río Santiago, en este caso Ariel Burgos, nos pasa un fuerte gesto de Maduro a Kicillof, aparentemente para la construcción de los dos buques, enormes buques, para el transporte de petróleo, que estarían ahí en el Astillero Río Santiago, el Eva Perón y el Juana Azurduy, que sería trabajo argentino, tecnología argentina, creación de riqueza aquí en el país, y que por razones políticas se detuvieron durante el gobierno anterior la construcción de estos dos buques, que en definitiva es trabajo. Usted puede coincidir o disentir
puede tener una caracterización u otra de cualquier gobierno del planeta Tierra. Lo que no puede hacer es dejar de comerciar con todos los países del planeta, y sobre todo cuando se trata de un país hermano latinoamericano, que además le encarga, no poroto de soja, sino que le encarga la realización de 2 buques petroleros de no sé cuántas miles de toneladas, que significa trabajo de calidad, muy calificado y bien remunerado, con ingenieros, con tecnólogos, con técnicos, con operarios calificados, con diseñadores, en fin, toda una cantidad de gente que entra para producir un buque que es una verdadera ciudad que transporta petróleo. Es decir, que estamos hablando de una de las grandes industrias a partir de las cuales se puede reanimar la Argentina. Así que bueno, también recibimos un montón de otros saludos y la verdad es que no podemos dar con todos, así que desde muchísimas gracias a todos los que nos saludan. Hoy tenemos como invitados a la diputada electa por la provincia de Buenos Aires, Mónica Frade, con la cual vamos a hablar de muchas cosas de interés que tienen que ver con el problema de las mafias, el problema de la corrupción. Es una lucha que ella viene encarando desde hace muchas décadas y que ahora, bueno, coronó con una diputación nacional, pero que no es, digamos, que va a llegar a realizar estas luchas porque llega a una diputación nacional, sino porque viene con ese compromiso y poniendo su vida en juego, si se quiere, desde hace, yo diría, desde por lo menos inicios de la década del 90, así que ya estará próxima a cumplir 30 años de lucha consecuente contra las mafias, y eso la hace digna de que nosotros le podamos hacer un reportaje y bueno, que su voz se multiplique. Lógicamente que no necesita de este programa porque siempre la va a ver por televisión. Yo prendo un canal de televisión, voy a un programa político y ¿quién está? Mónica Frade. Bueno, hoy la vamos a tener aquí y le vamos a preguntar con mayor extensión que en otros lugares. Luego vamos a hablar con Laura Deriu, porque la multinacional Monsanto no pudo instalarse en Río Cuarto. Y también vamos a hablar con Guido Galmarini. ¿Por qué con Guido Galmarini? Primero porque tiene una columna, usted sabe, los lunes, para que todos los jubilados puedan disipar algunas dudas. Pero acá nos ha llegado una que es que hay un dictamen que recomienda declarar inconstitucional un aumento de las jubilaciones del año 2018, del año pasado. Quiere decir que esto estaría afectando el ingreso de los jubilados. Y lógicamente, como en este programa estamos total y absolutamente comprometidos con los jubilados, con los asalariados, con los desposeídos, vamos a preguntarle de qué se trata este dictamen que recomienda declarar inconstitucional un aumento a los jubilados, como si los jubilados estuvieran nadando en la abundancia y entonces todo el dinero que les sobra podría ir a las arcas del Estado. No, los jubilados están pasando una difícil situación, fruto de un ingreso, para la inmensa mayoría de ellos, muy, pero muy reducido. Y también vamos a estar hablando con Daniel sobre su estadía allá en Europa, en Alemania en particular. Pero bueno, como Daniel lo vamos a tener todos los días, es al que menos vamos a molestar en el día de hoy. Me gustaría también decirles que nos manda el representante legal de Consumidores Libres, el doctor Héctor Polino, nos manda el estudio que ellos hacen permanentemente sobre el aumento en la canasta básica de alimentos, y tuvo un 4,32% durante el mes de octubre, lo que hace que desde el 1 de enero la suma acumulada es del 48,24%. Quiere decir que resta noviembre y luego diciembre, va a estar cercana al 60% la inflación del año, carcomiendo, lógicamente, jubilaciones, salarios, ingresos fijos y deprimiendo el mercado interno, con la consecuente deterioro de la actividad comercial, industrial, en fin. Bueno, así que dicho esto, si les parece, vamos a hacer un pequeño comentario. Muy bien. ¿Te parece? Sí. Sobre algo que está ocurriendo en este momento, que es la visita de nuestro presidente electo, porque el presidente actual es Mauricio Macri, y hasta el 9 de diciembre a las 24 horas es Mauricio Macri,
Pero hay un presidente electo que se llama Alberto Fernández. Se encuentra en México y allí va a hacer una serie de reuniones. Va a ir a la universidad, se va a reunir con Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del planeta Tierra, hombre que además estaba vinculado de una u otra forma al peronismo, porque Juan Manuel Abal Medina, con quien en algún momento supe reunirme, es un hombre de confianza de Carlos Slim, lo tiene dentro de la gerencia de sus grandes corporaciones, es un hombre que tiene una fortuna de 74.000 millones de dólares. Ni quiera pensar cuánta plata es eso, porque en nuestras dimensiones eso es igual a infinito. 74.000 millones de dólares. Con él también se va a reunir Alberto Fernández, y se va a reunir con Andrés Manuel López Obrador. Esta jugada, a mí me parece, y esta es una opinión de tipo personal, es una jugada muy inteligente. ¿Por qué? Porque en un momento Jair Bolsonaro, como si fuera la cabeza del ariete empujada por el gobierno de los Estados Unidos, empezó a hablar mal del gobierno que podía ser elegido en las elecciones de octubre. Luego no se dio el resultado que él esperara, que ganara Mauricio Macri, y entonces dijo que el pueblo argentino había votado mal, como si él tuviera autoridad para decir que está bien y que está mal. En democracia, el pueblo, que es soberano, vota, elige y se terminó. Eso es así. No es que a uno le guste, sí, claro, a uno le gusta más uno u otro, por eso también uno va y vota. Pero no, si uno gana, estará feliz, pero si no gana, los que ganaron, uno los felicita y dice, bienvenidos, esperamos que ese gobierno sea lo mejor para la República Argentina. Jair Bolsonaro fue a la confrontación, dijo que no iba a venir para la asunción de Mauricio Macri, y en un momento parecía que se iba a romper el Mercosur, de Alberto Fernández, el 10 de diciembre, y en un momento parecía que se iba a romper el Mercosur. Pero, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Donald Trump, que es un hombre al que uno conoce superficialmente, ¿verdad?, pero que parece que se va a pelear con todo el mundo, pero después arregla con todo el mundo. Parecía que iba a venir una guerra nuclear con Corea del Norte, pero después fue y arregló con Corea del Norte, y así sucesivamente. Tiene una buena relación con Andrés Manuel López Obrador. Y Donald Trump está en una situación que es bastante delicada, porque tiene una ofensiva política de los demócratas. No nos vamos a extender en este tema porque nos iríamos por las ramas, pero básicamente buscando su debilitamiento total. Está programando una salida de Estados Unidos de Medio Oriente, y da la impresión que con Venezuela, a pesar de todo lo que se ha dicho, no pretende una solución militar, sino un entendimiento. Entonces Donald Trump, en esta lógica y en este estado de cierta debilidad, produce un llamado a Alberto Fernández y le dice que le desea lo mejor, como hace un jefe de Estado. De hecho, Estados Unidos no tuvo declaraciones altisonantes como Jair Bolsonaro. Le desea lo mejor, le dice que pueden trabajar juntos, y además dice que va a darle instrucciones al Fondo Monetario Internacional para que llegue a un buen entendimiento con la Argentina. De esta manera, dejando en Orsay algunos de los funcionarios que le habían impuesto condiciones al gobierno naciente, diciéndole que ahora la Argentina iba a estar obligada a cumplir, casi en forma draconiana, acuerdos de un gobierno, que era el de Mauricio Macri, y que el próximo gobierno lógicamente los va a heredar. Pero lógicamente que hay dos formas de relacionarse. Una es autoritariamente, como había expresado un funcionario de los Estados Unidos, y otra amigablemente, como está planteando ahora Donald Trump. De manera que la visita de Alberto Fernández a México resulta una jugada inteligente.
que leyendo la realidad del propio llamado de Donald Trump, Jair Bolsonaro dice, bueno, Argentina necesita de Brasil y Brasil necesita de Argentina. Es decir, bajó también esta confrontación que no tenía ningún sentido. De la misma manera que el hijo de Jair Bolsonaro, cuando con una ametralladora enorme sobre sus piernas, se compara con el hijo de Fernández, planteando realmente en una postura autoritaria, militarista, violenta, casi fascista, por la inclinación sexual o no que pueda tener el hijo de Alberto Fernández. Realmente un hecho repudiable que no debería existir por parte de quien, además, es hijo del presidente de Brasil, porque si lo hubiera hecho un don nadie, bueno, sería otra cosa. Bueno, ahora parece que también Bolsonaro baja un cambio y podría mejorar la relación. Y digo además que es inteligente porque la comunidad hispano-indoamericana es la comunidad más grande de América. Los hispanoparlantes y todos los pueblos que ocupamos la región mayoritaria de América, la superficie mayor de América, somos los, si se quiere, de alguna manera, herederos de España. Lógicamente, después están los anglosajones en el norte, están los que provienen del Reino de Portugal, en Brasil, pero la comunidad más grande es la nuestra. Entonces no tendríamos por qué ser maltratados ni por unos ni por otros. Entonces creo que ha sido un acto de inteligencia. Pienso que el planteo que se le va a llevar a Andrés Manuel López Obrador será prudente, porque no creo que López Obrador tenga ganas de liderar ningún espacio, porque él tiene muchos problemas internos, tiene una frontera con los Estados Unidos muy conflictiva, tiene muchísimos intereses cruzados con los Estados Unidos, de manera que pertenecen a una región económicamente interdependiente. Creo que Donald Trump, que siempre habló mal de los mexicanos y de esa frontera por la cual entraba la droga, los delincuentes, etcétera, etcétera, también baja un cambio. Y me parece entonces que la política exterior del presidente Alberto Fernández nos da una buena señal. Alberto Fernández aquí va a tener que lidiar con muchos sectores porque la situación económica es crítica. Hay una crisis generalizada. El campo, que sería el sector que salvaguardó sus intereses durante este periodo, está diciendo que si hay suba de retenciones, ellos reeditarían la lucha que dieron durante el año 2008 con la 125. Tiene demandas de la industria, tiene demandas del comercio, tiene demandas de las petroleras, tiene demandas de las empresas que dan servicios eléctrico y en fin, de gas. Tiene una cantidad de problemas, tiene un mercado interno deprimido, tiene reclamos de los asalariados, tiene reclamos de los jubilados, tiene una situación que no va a ser sencilla. Y me parece que si el hombre avanza hacia un consejo económico y social donde puedan participar todos los sectores y se pueda acordar algunas pautas para una salida de esta situación crítica, donde el endeudamiento es monumental y donde no hay fondos para pagar la enorme deuda que vence durante los próximos 10 meses, bueno, se pueden ir encaminando las cosas y se puede ir abriendo para la Argentina una posibilidad muy interesante. Pero dependemos, lógicamente, de la claridad que tenga el presidente, la claridad que tengan las mujeres y los hombres que lo acompañen en la gestión de gobierno, la predisposición que haya por parte de todos los sectores económicos, políticos, sociales, de la cultura, organizados, todos estos sectores organizados, qué voluntad de cooperación tienen con este gobierno,
y dependemos también de que haya una sociedad que vea un horizonte, que estimule a acompañar a un gobierno. Porque estamos en una región muy caliente, lo hemos visto por todos lados y en particular en Ecuador y en Chile, y si no hay un horizonte que canalice la esperanza de un pueblo, la situación se puede volver muy difícil, no para un gobierno, para todos los argentinos. Entonces creo que por ahora el presidente, estas pequeñas muestras que está dando son adecuadas y ojalá pueda seguir en esta dirección, respaldándose en los países hispanoamericanos, de México hasta Chile, generando vínculos, puentes, diálogos, también restableciendo una cordial relación para que el Mercosur pueda cumplir una tarea importante en la reactivación de nuestra economía, en la ampliación de los mercados que necesitamos, y de esa manera reanimar a una economía en crisis que necesita rápidamente salir de la misma, porque llevamos virtualmente, de los últimos 4 años, 3 han sido recesivos, los últimos 2 han sido recesivos, ha crecido la pobreza, la indigencia, la desocupación, la subocupación, el trabajo en negro, el deterioro de las capas medias que se han sumergido en la pobreza. Bueno, en fin, va a necesitar de la colaboración de todos, y nosotros tendremos, desde nuestra humilde ubicación, una actitud por lo menos inicialmente cooperativa. Después veremos si el gobierno sigue un lineamiento adecuado o el gobierno se desvía hacia lugares en los cuales nosotros verdaderamente no creemos. Pero todo lo que tenga que ver con la defensa de lo nacional, todo lo que tenga que ver con la defensa de la educación, el trabajo, la ciencia y la tecnología argentina, siempre nos van a encontrar de ese lado. Ahí nosotros, a diferencia de otros sectores de la dirigencia política, incluido Alberto Fernández, nosotros nunca nos equivocamos. Siempre estuvimos del mismo lado, del lado del interés nacional y popular, del lado del interés de las grandes mayorías nacionales. Ahí siempre nos van a encontrar. Y con esto cerramos, y vamos a ver si podemos entablar un diálogo con nuestra primera invitada en el día de hoy, la doctora Mónica Frade, diputada nacional electa por la provincia de Buenos Aires, de manera que vamos a hacerle una cantidad de preguntas en los próximos minutos. Esperemos que podamos realizar la comunicación, porque vos sabés, Daniel, que muchas veces es un tema complejo. El hombre propone y el teléfono dispone. O la circunstancia, vaya a saber. Así que bueno, a ver cómo está pintando el día de hoy, para... López Obrador dijo que su gobierno quiere fortalecer las relaciones económicas con la Argentina. Título de este instante. Así que eso para nosotros es un buen dato, hay muchas industrias que se pueden complementar. Eso es, creo yo, bien recibido por todos. Parece que la bolsa está subiendo. Bolsa sube 3%, y bueno, se están esperando señales del próximo gobierno. Quiere decir que parece que no, pero la nueva situación política, la nueva emergencia política, el hecho de que haya expectativas, aunque no se sepa muy bien de qué se trata, y bueno, genera algo interesante. Después lógicamente que hay muchísimas noticias, casi todas vinculadas a lo económico. Hay un proyecto de desdolarizar la economía por parte de Mercedes Marcó del Pon, quien fuera en su momento presidenta del Banco Central. Desdolarizar la economía. Efectivamente, la economía, el próximo gobierno va a necesitar muchas herramientas. Las herramientas las tenés que tener como en un taller, después las tenés que saber usar. Pero la política monetaria puede ser crucial para un gobierno, de manera que esto habrá que estudiar, lo tendrá que estudiar Alberto Fernández y su equipo. También hay
de Eduardo Conesa, una serie de recomendaciones que van en línea con su libro, que eran propuestas para el desarrollo de la Argentina, que yo creo que ahí, si se apoya en esas ideas, Alberto Fernández tiene por delante un proceso absolutamente exitoso. Y si en cambio se deja seducir por otros planteos, me parece que podríamos volver a repetir historias en las cuales no nos ha ido bien. Bueno, vamos a ver si pasamos un temita y vamos ganando un poquito de tiempo mientras tratamos de comunicarnos con nuestra amiga Mónica Frade. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y creo que ya sí estamos en contacto con Mónica Frade. Nos ha costado, pero creo que ahora sí te puedo decir buenos días, Mónica. Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Un gusto poder comunicarme a través de la radio contigo, ¿eh? Y lo primero que voy a hacer es decirte que un hombre que ha participado en más de un programa, Ricardo Lasca, que es el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario vial, te manda un saludo. Bueno, yo le retribuyo el saludo a Ricardo, un laburador, entregado absolutamente a los temas en los que está especializado, así que le mando otro. Bárbaro. Bueno, yo voy a empezar de lo general y después vamos a ir un poquito a lo particular. Mónica, no? Vos sos abogada, ahora diputada electa, asumís el 10 de diciembre. Argentina necesita calidad institucional, ¿verdad? Que funcione la República, que es algo por lo cual tanta gente viene luchando desde hace tanto tiempo. Ahora va a llegar a la presidencia de la Nación el peronismo, pero dentro del peronismo un hombre en particular, que es Alberto Fernández, que tiene una particularidad, que es profesor de la UBA y entre otras materias da teoría general del derecho. ¿Vos crees que podemos pensar en que la nueva administración le brinde a los argentinos calidad institucional? Bueno, Mario, a ver, creo que la tarea y la actividad docente del doctor Alberto Fernández es en este caso y en el contexto político por el que llega, o el espacio político por el que llega y el que va a representar, es un dato, a mi modo de ver, irrelevante. Digo que es irrelevante porque cuando uno hace un repaso, casi te digo de los meses, de estos años, respecto a afirmaciones públicas del doctor Fernández, nos encontramos con que ha dado vuelta a páginas sobre menciones muy graves que ha hecho respecto a su vicepresidenta. O sea, ha pasado de hacer declaraciones graves a asociarse con alguien que, a su modo de ver, unos meses antes era deplorable. De modo que a partir de eso, me parece que, por eso digo, es irrelevante su actividad académica. De hecho, muchos funcionarios que están procesados han tenido actividad académica. En este caso, el doctor Fernández la tiene específica, o sea, atinente a esa institucionalidad a la que vos te referís, pero creo que no cuenta en este caso. Lo que cuenta en este caso, y yo voy a decir algo que es polémico, hasta pongo en duda que haya llegado el peronismo al poder, lo que cuenta en este caso es cuáles son los antecedentes de las personas. Mira, yo ya no miro el actuar de los que están llegando y de los que llegaron y los que estuvieron en el poder estos últimos años. Y cuando uno repasa ese actuar, en realidad ha tenido muy poco que ver con esa institucionalidad a la que vos aludís y por la que muchos argentinos han peleado y van a seguir peleando. Y me parece que ahí esto que estoy diciendo se ha reflejado en la proporción de los votos, que es auspicioso que en un contexto económico muy complejo, muy malo para grandes sectores
de la República Argentina se haya priorizado un voto vinculado a esa institucionalidad, porque finalmente los argentinos empezamos a entender que podemos tener estabilidad económica, pero si no tenemos instituciones que funcionen adecuadamente y en el marco de la Constitución y de las normas, ningún país alcanza la estabilidad y el crecimiento al que aspiramos todos. Así que eso es más o menos lo que pienso, sintéticamente y para tiempos de radio. Está bien, está bien. Bueno, podría decir que no sos del todo optimista, pero dejemos que los hechos hablen por sí mismos. Te quiero hacer otra pregunta porque yo te presenté aquí como alguien que viene luchando contra las mafias y la corrupción desde muchos años, desde por lo menos la década del 90 seguro, inicios de la década del 90. Y ahora, lógicamente, vas a llegar al Congreso. ¿Pensás que vas a poder avanzar con una agenda en el Congreso que, que mantenga esta línea que desde el llano venís haciendo desde hace tanto tiempo? ¿Y sentís que vas a tener un acompañamiento mayor desde el Congreso? Porque evidentemente la Argentina todavía está cruzada por enorme cantidad, no solo de actos de corrupción, sino una corrupción sistémica y la existencia de muchas mafias instaladas adentro de las instituciones y por fuera de las mismas. Bueno, Mario, no sé cómo me va a ir. Sí te puedo decir lo que pienso hacer. Yo no hubiera aceptado de ninguna manera la candidatura a diputación si pensara que no puedo seguir haciendo lo que hacía. Voy a seguir haciéndolo. Efectivamente, hace muchos años que me dedico a estos temas de corrupción, tema de transparencia en la gestión pública, y me parece que es inescindible del funcionamiento de toda la dirigencia política. Creo que uno de los mayores problemas es justamente la confusión entre lo público y lo privado o el mal uso de lo público. Así que creo que un lugar legislativo potenciaría lo que efectivamente hace 3 décadas vengo haciendo. Después, el acompañamiento, obviamente que es garantía y acompañamiento del propio bloque que integro, que somos 15 diputados de la coalición cívica, que son todos impecables. El acompañamiento del resto es un tema que sería auspicioso tenerlo, pero que, digamos, si no lo tengo no me va a impedir hacer lo que hago. Por lo tanto, nosotros tenemos un camino, y cuando la doctora Carrió me pide, ofrece este espacio para poder seguir trabajando, ella conoce esta trayectoria y seguramente por esa razón me lo ha ofrecido, porque un poco es el sello distintivo de la coalición cívica. Así que la verdad que sí. Después vos me podés preguntar en unos meses, en un año, 2 años, cómo me fue, y a lo mejor te digo, Mari, me va horrible, pero que voy a seguir intentando lo que he venido haciendo, sí, porque si no dejaría de ser quien soy, esa es la verdad. Bien. Y te voy a decir más, creo que, si me permitís, corrupción hay en todos los gobiernos, de todos los signos políticos, y es impensado que no lo haya. El tema es qué hace cada gobierno con eso, qué hacen los dirigentes con eso. Pero creo que además hay que avanzar, vos recién dijiste algo que para mí es clave, lo sistémico. Me parece que hay que avanzar en reformas que tengan que ver con impedir o prevenir hechos de corrupción. No llorar sobre la leche derramada, sino generar todas las reformas que se puedan generar para que no se lleguen a producir esos hechos. Así que me parece que ahí también hay un desafío que desde lo legislativo se puede remediar. Te hago una pregunta, quizás porque vos la nombraste, pero no lo tenía previsto, pero Carrió acaba de renunciar como diputada nacional, teniendo por delante 2 años de mandato. ¿Cómo pensás que eso va a repercutir en el funcionamiento del bloque, en particular el de la coalición cívica? Bueno, a ver, todo eso se ha hablado. Lilita efectivamente renuncia a partir del 1 de marzo a la banca. Lilita es un animal político, así que seguramente va a tener el ojo permanentemente en los hechos que pasen, va a fijar seguramente sus posturas también. Y
y creo que no va a influir demasiado. Hay un bloque muy homogéneo, nosotros tenemos un bloque absolutamente homogéneo en cuanto a los principios, en cuanto a qué hay que hacer, no hay que hacer. O sea, creo que en cada uno está un poco el sello de Lilita, en cada uno de nosotros, y no creo que vaya a repercutir de ninguna manera de modo negativo, y finalmente el ojo de ella va a estar puesto en la actividad nuestra, va a seguir siendo nuestra inspiradora, nuestra consultora, y tendremos la palabra permanente de ella. Así que abandona la banca, abandona los cargos partidarios, porque necesita efectivamente vivir, como ella nos ha pedido que la dejemos vivir un poco el desgaste. Esos últimos 25 años para ella fue mucho, pero bueno, seguramente si en algún momento el país la necesita, la república, que ella, por la que tanto ha luchado, la necesita, ella va a estar presente. Así que digamos que es un retiro, tomémoslo como un retiro voluntario y un retiro momentáneo, y el tiempo dirá qué pasa con eso. Bien. Te voy a preguntar por otra institución de la República, que es el tema de la justicia. ¿Cómo pensás que va a actuar de aquí en adelante la justicia? Una justicia que lógicamente tiene algunos elementos que son muy controvertidos, que en general son oficialistas de cualquier gobierno, después tiene otros elementos más sanos. ¿Cómo pensás que va a actuar la justicia para el periodo que te va a tocar a vos? Porque no hay lucha contra las mafias si la justicia no juega un papel protagónico. Como actuó siempre, Mario, la coalición cívica tiene denuncias desde el año 2004 con el tema de la obra pública, y los resultados los estamos viendo ahora después de 15 años. O sea que, como actuó siempre, no me genera ninguna expectativa. La actividad nuestra respecto a la impunidad, a la corrupción, va a seguir siendo la misma, con prescindencia de la actividad de la justicia. Y también es cierto que hay un montón de jueces y fiscales que, digamos, nosotros hemos denunciado e incluso que les hemos hecho pedidos de juicio político. Así que con prescindencia de cómo quieran actuar ellos, nosotros vamos a seguir trabajando. La justicia de este país es decadente, y como decís vos, ha venido acompañando todos los procesos políticos, cualquiera sea, porque en definitiva lo único que buscan es no entrar en una zona de incomodidad, y esto es lo que creo que estamos como estamos por la justicia que tenemos, porque debería ser el reservorio de una república. Ahí deberían estar los mejores, y lamentablemente tenemos hasta chorros en la justicia. Entonces, creo que va a ser muy importante para este periodo que viene, y lo que voy a decir tiene que ver con una marcha que se está organizando para el próximo sábado. Va a tener mucho que ver la opinión pública, la presión de la opinión pública, el ojo de la opinión pública, porque la justicia no estaba en el banquillo hasta hace unos años. Empezó a estar estos últimos años. Creo que la democracia nos está enseñando que la participación de los ciudadanos es fundamental para poner límites y ejercer contralor sobre eso también. Es decir, que no solamente es necesario que los legisladores nos pongamos, digamos, seamos custodios de eso, sino el propio pueblo argentino organizado y reclamando. Así que todos vamos a tener que colaborar en algo en pos de todos. En pos de todos, porque nos sirve una justicia a favor de Juntos por el Cambio, una justicia a favor del Frente de Todos o de los socialistas. Nosotros necesitamos una justicia que nos exceda a todos, que nos controle a todos y que nos ponga límites a todos. Y eso solo lo pueden hacer gente intachable, que los hay, por supuesto que hay muchos que los hay, porque en todos estos años que hemos investigado mucho, si bien es cierto que hay un montón de jueces o fiscales que no merecen estar donde están, también es cierto que hay muchos otros que han tenido mucha controversia interna y dificultades internas por haber hecho lo que tenían que hacer, y yo me saco el sombrero por esas personas, pero creo que
el ojo colectivo va a ser muy importante en este periodo. Ellos van a hacer lo que vienen haciendo, porque hay un montón que están siendo investigados incluso por enriquecimiento ilícito. A ver, Canicova Corral es un ejemplo de eso, y tenemos muchos otros y otros que no están siendo investigados, pero sabemos que hacen cualquier cosa. Pero nosotros vamos a seguir en la misma línea, Mario, con prescindencia del resto de los actores sociales, que es lo que quieran o no hacer. Bien, bien. Te hago otra. En el Gran Buenos Aires hay algunos, bueno, circula mucho el tema de la droga. La droga parece haber ganado territorio. Al mismo tiempo da la impresión de que sirve como elemento de corrupción. La policía de la provincia de Buenos Aires, a los ojos de muchos, aparece impoluta, pero quienes vivimos el Gran Buenos Aires sabemos que en muchos casos, lógicamente no en todos ni mucho menos, pero en algunos casos, son parte del problema y no de la solución. El dinero recaudado en la droga va al circuito financiero, y da la impresión de que ahí tenemos una red que es difícil de extirpar. ¿Cómo estás viendo vos esto y qué perspectivas ves para adelante? Bueno, te acotaría todo lo que bien describís, es que financia la política. El problema que tenemos es que la droga también financia la política, lo hemos visto en los últimos años con el tema de la efedrina. Lo veo a ver, la pérdida de la gobernación a manos de María Eugenia Vidal es un enorme retroceso a mi modo de ver, porque se había empezado a dar una batalla intensa en la provincia de Buenos Aires. ¿Insuficiente? Sí, porque por supuesto en 4 años es muy difícil revertir décadas donde efectivamente en nuestros barrios, bueno, yo también soy del conurbano bonaerense y nada menos que de Quilmes, por lo tanto, al decir Quilmes, seguramente a los que están escuchando le va a decir muchas otras cosas. Ganó territorio, y está ganando nuestros chicos, los chicos más pobres, de los barrios más marginales. Se había comenzado a hacer un excelente trabajo y yo espero que no quede trunco. Espero que no tengamos retroceso y yo apelo a que las nuevas autoridades sigan el mismo camino. Se había comenzado a trabajar con el tema de la policía, lo que vos te referís. Teníamos un auditor en la provincia de Buenos Aires de Asuntos Internos que efectivamente se estaba involucrando con el saneamiento de las fuerzas, que por supuesto 95.000 personas armadas y con uniforme, no son fáciles de arriar y no son fáciles de sanear cuando vienen mal formadas y cuando vienen con los vicios con los que venían, donde es parte, como vos decís, del problema. Lo que sucede es que volvemos a hablar de los jueces. En esto del narcotráfico, el narcotráfico necesita una policía corrupta, necesita territorio, necesita jueces que no los molesten. Y esto es parte, ese trípode es parte del problema que se había empezado a desandar o sobre el que se había empezado a trabajar. Creo que vos tocás uno de los problemas centrales en la provincia de Buenos Aires, pero también te digo en las provincias del noroeste argentino, donde el narcotráfico ha ganado territorio, que es lo primero que necesita, porque después del territorio te pone las autoridades. Nosotros tenemos casos en el noroeste donde ya han puesto intendentes, y este fenómeno silencioso, que es absolutamente silencioso, cuando te querés acordar es tarde, porque dominan todo al modo de Rosario. Y por supuesto compran jueces y compran fiscales. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos en la provincia de Buenos Aires, y esto sí nos tiene que concitar a todos más allá de los espacios políticos. Hay gente de bien en todos los espacios políticos y este tiene que ser el punto central de una agenda común, porque si no, no vamos a poder con ellos, porque tienen el dinero, tienen el territorio, tienen las armas, tienen los chicos que hacen de soldados en nuestras villas. Nosotros en Quilmes tenemos 96 villas, está plagado de chiquitos que hacen de soldados. Estos últimos años lo hemos visto con absoluta claridad, pero también hemos visto
la indiferencia de la clase política, y cuando digo indiferencia de la clase política, abro el interrogante, ¿por qué fueron indiferentes a esto? Bueno, creo que han usufructuado esto. Entonces, el desafío, creo, enorme es ese punto que acabas de nombrar, que para mí es clave y sobre el que vamos a seguir trabajando, con gobierno o sin gobierno, afín a nuestras ideas. Te hago una consulta en esta dirección. El gobierno está hablando de la creación de un Consejo de Seguridad y la persona que se menciona es Gustavo Vélez. ¿Tenés alguna idea sobre de qué se trataría este Consejo de Seguridad que aparentemente intentaría justamente que se diera en este caso en seguridad políticas de Estado? ¿Y qué pensás en particular de Gustavo Vélez? No sé si la tienen ellos la idea, porque, digamos, nombres se tiran, organismos se tiran, pero en realidad tiene que ver con una decisión política de emprender esa lucha en este sentido, más allá de las diferencias que yo tengo con Patricia Bullrich, que son, creo, incluso ideológicas, pero respecto a algunos aspectos de su gestión, creo que ha emprendido una lucha campal contra el narcotráfico. Así que más allá del nombre y de lo que digan que van a hacer, y el tiempo dirá, yo no quiero abrir juicios por anticipado, no corresponde, es imprudente y además no me parece serio. Pero la idea de un consejo de seguridad, ¿qué te parece? Mira, yo no sé los nombres, Mario. Si vos me preguntás, y qué sé yo, los nombres, ellos hacen consejos, anuncian consejos para todo. Este país está lleno de consejos, la historia de nuestro país, es decir, el tema es si hay decisión política, no el nombre que le pongamos. Porque también es cierto que a vastos sectores que se han asociado con este gobierno que les ha permitido llegar a la presidencia están seriamente involucrados con el narcotráfico. Vos tenés barras bravas, vos tenés sectores del sindicalismo, que son los que han apoyado a este gobierno y que están asociados a este gobierno. Entonces, la verdad que le pongan el nombre que quieran, pero yo tengo mis serias dudas de cómo van a hacer para combatir a los propios socios que están vinculados al narcotráfico. Eso por un lado. Respecto a Vélez, Vélez se fue denunciando en su momento todo lo que denunció, o sea que para mí fue, siempre valoro a las personas que patean el tablero cuando están en lugares predominantes, donde es más cómodo no decir nada. El interrogante que se me abre es cuánto tiempo va a durar Vélez. Es eso, porque vos pensás que todo gobierno necesita gente honesta para que le lave la cara. O sea, siempre hay algún honesto en todos los gobiernos, primera fila. El tema es cuánto duran. Esperemos. Yo no creo que un gobierno que surja asociado a barras, a sectores del sindicalismo que hemos combatido por corrupción y narcotráfico, hoy vengan a darnos la solución o sean garantes de la lucha contra el narcotráfico. Pero bueno, esperemos. Esperemos. Bueno, se me fue el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte lo siguiente, porque seguramente Alberto Fernández va a llamar a sesiones extraordinarias y ahí te vas a encontrar con una cantidad de leyes. No vamos a profundizar porque aparte no conocemos los textos de las leyes, pero seguramente habrá dos, que una es el Consejo Económico Social y la otra es el presupuesto. ¿Tenés algún indicio sobre cada una de estas? ¿Cómo pensás que podrían actuar desde el sector en el cual estás vos? Mira, vamos a tener ya una reunión entre mañana y pasado para tratar todos estos temas, que son los que se vienen en sesiones extraordinarias, pero bueno, no te puedo anticipar porque va a ser una decisión de bloque, el análisis de todo eso, y seguramente vamos a pedirnos todos en la línea más o menos en la que la coalición cívica siempre se viene pidiendo. No vamos a votar nada que signifique ir contra las banderas que siempre se levantaron, así que bueno, podemos hablar después, pero no quisiera hablar antes porque estaría también siendo irresponsable. Bien, bueno, Mónica, te agradezco muchísimo, ya el tiempo se nos ha ido, son las 13 horas, seguramente te vamos a volver a llamar dentro de no tanto tiempo para pedirte opinión sobre estos y otros temas.
Bueno, seguro y sinteticé todo lo que pude, pero las preguntas que me haces son demoledoras, Mario. No, te agradezco, has Te estado mando un muy beso bien. grande y sabés que siempre es un gusto, un lujo hablar con vos. Bueno, igualmente para mí, te mando Y un que te beso quiero y mucho, además. No sé si te compromete, pero yo lo voy a decir igual públicamente que te quiero mucho. Y te respeto mucho, pero bueno. esto va a quedar Sí, grabado. si es malo para vos, jodete. Bueno, no, es muy lindo y yo también te quiero, Mónica, y te deseo lo mejor para estos 4 años que tenés por delante, que van a ser todo un desafío, pero que también te van a brindar la oportunidad de hacer una gran diputación, de manera que vamos a poner los ojos sobre tu accionar. Ojalá. Gracias, Mario. Un Bueno, abrazo grande. abrazo. Bueno, hemos hablado con la doctora Mónica Frade, que es diputada electa y que va a tener que trabajar durante el periodo 2019-2023. Y ahora vamos a la tanda de la radio y después seguimos con los temas ambientales y con otra cantidad de cuestiones que son a las cuales le damos una gran importancia. Y sepan los oyentes que aquí, cada vez que nosotros invitamos a hablar a alguien, nosotros queremos que el reporteado exponga sus ideas con claridad y tratamos de no producir interferencias con repreguntas maliciosas, pero que cada uno expresa el punto de vista del reporteado, no el punto de vista del programa. Digo porque algunos dicen, no, pero ¿cómo? Fulano, Mengano. Lógicamente es un programa que quiere escuchar todas las voces y que las voces que creemos deben ser escuchadas es porque aportan puntos de vista valiosos para la construcción de una sociedad mejor en esta Argentina tan dolida. Sí, eso quería comentar, que desde todo el arco democrático hay voces que son dignas de ser escuchadas, ¿no? Así es. Y otras que no. Y otras que no. Pero bueno, acá tratamos justamente de seleccionar de la mejor manera y que voces a veces contradictorias, unas con otras, pero puedan expresarse, porque nadie es el dueño de la verdad ni nadie tiene toda la razón. Todos cargamos con un poquito de razón, hay que escuchar al otro, entendernos y así generar una convivencia virtuosa, que de eso se trata el vivir y el convivir. Vamos a la tanda. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y estamos en contacto con nuestra amiga que nos ha acompañado en alguno de los programas aquí desde el piso y que siempre hablamos con ellas cuando hablamos de temas ambientales. Buenos días, Laura Deriu. Buenos días, Mario, ¿cómo están ahí? Muy bien, aquí estamos. Bueno. Hoy te queríamos hacer una consulta en particular porque parece que la multinacional Monsanto no puede instalarse en Río Cuarto, Córdoba. Bueno, ¿Nos puedes contar algo? Sí, una larga lucha y contra esta... Bueno, ahora Bayer, ¿no? Monsanto Bayer. Ha sido comprada por... Si es Bayer es bueno. Era. No tan bueno ahora. Bueno, sí, en realidad ha desistido Monsanto de un juicio que había iniciado a la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, pero ya... sí. Sí. Mario, ¿me escuchás? Te escuchamos perfectamente. No, pensé que me estabas hablando, por eso, no. Discúlpame. Bueno, Monsanto había hecho un juicio contra el municipio de Río Cuarto, que había elaborado un decreto que le impedía instalarse. Entonces, en el rubro, en el fuero contencioso administrativo, había iniciado acciones judiciales. De eso es lo que ha desistido. De eso es lo que ha desistido Monsanto. Ahora, viene con una historia, porque la vienen corriendo de varios lugares. El principal foco de conflicto fue en Malvinas, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Claro, sí. Donde, bueno, se hizo un piquete, digamos, no directamente, no. Llegó un momento que se hizo un campamento, fueron muchísimas personas y directamente no podían entrar los camiones. La gente le dijo no a la instalación de esa fábrica que se había, fíjate vos qué interesante, ¿no? Porque el color político era diferente de todos los que actuaban en torno a esta instalación. Y el anuncio de esa instalación de Monsanto allí en Malvinas lo había hecho la expresidente Cristina Fernández de Kirchner desde Estados Unidos, desde Nueva York. Ahí hizo el gran anuncio. Y obviamente esa noticia no cayó muy bien porque ya veníamos con otro antecedente, que era la lucha de las madres del pueblo de Ituzaingó, claro. Ituzaingó anexo, donde se habían producido realmente
muchas enfermedades y muchas muertes en torno a los agroquímicos o agrotóxicos. Esto había hecho movilizar a muchas personas, sobre todo mujeres, una de ellas Sofía Gatica, que fue muy conocida y que trascendió, incluso tuvo premios internacionales por su activismo. Ella había perdido inclusive una hijita que había nacido a los pocos días de nacer, fallece por una insuficiencia renal del tipo de teratogénica, o sea, había una malformación renal que no le permitió vivir. Bueno, después se hicieron varios estudios en ese barrio Ituzaingó, donde la gente mucha gente había muerto de cáncer y otros padecían de cáncer en proporciones enormes y mucho mayores a los que la media indica. De ahí viene la primera lucha. Cuando sucede esto en Malvinas, la gente se moviliza, ya estaba este antecedente, e incluso la gente de Ituzaingó, con Sofía Gatica a la cabeza, es una de las que dice no queremos este tipo de industrias, priorizamos nuestra salud, priorizamos nuestra vida, e incluso ponen el cuerpo, son amenazadas, son patoteadas y golpeadas por la patota en su momento de la UOCRA, por amenazas anónimas, en fin, eso generó un conflicto social muy grande y que además repercutió y trascendió las fronteras de no solo de Malvinas, sino de Córdoba y de Argentina. Llegó hasta el lugar, llegó Manu Chao, llegó Robén, que es la francesa que hizo la película El mundo según Monsanto, Vandana Shiva, una bióloga hindú que también es una luchadora por estas causas. En fin, se transformó ese lugar en un lugar de reclamo y de exteriorización y de visualización de lo que había detrás de todo este modelo y de cómo pagan con su salud la gente. Claro. Entonces eso generó apoyo obviamente cuando Monsanto intenta por todos los medios, además había un montón de irregularidades en lo que hace a la parte administrativa, no había certificados de aptitud ambiental, no había estudios de impacto ambiental, no se cumplía con la Ley General del Ambiente, en fin, había un montón de irregularidades que también se tuvieron en cuenta, y finalmente la empresa desiste de instalarse en Malvinas, pero pretende hacerlo en Río Cuarto. Y en Río Cuarto es muy interesante porque el intendente, que ya no es más, pero en ese momento lo anoté el nombre porque es interesante el planteo que hace el intendente. Ajá. Juan Lluré, un radical, que por decreto impide que esta empresa se instale en Río Cuarto. Y cuando sale finalmente esto que trasciende, que es la decisión de Monsanto de desistir de la demanda, eso sucede un 30 de octubre, ahora. Entonces Lluré recuerda, miren qué casualidad, dice, justo hoy hace 36 años de la recuperación de la democracia, y esto me recuerda a Raúl Alfonsín. Y permítanme honrar a Raúl Alfonsín y a la democracia, porque por decisiones como estas, las que hemos tomado, que privilegian el interés general de los ciudadanos frente al interés particular, en este caso de una corporación de las características de Monsanto, nada menos. Y esas palabras fueron las que a mí más me llegaron, ¿no? Porque ese es el fondo de la cuestión. El intendente dice, esto genera un conflicto social, esto quita la paz social que se necesita con los ciudadanos, con nosotros somos los representantes de esos ciudadanos, y esto va a traer este conflicto, acá no lo quiero. Entonces prevalece eso, prevalece el interés general. A pesar de eso, bueno, Monsanto inicia acciones en el contencioso, pero de las cuales finalmente decidió desistir el 30 de octubre. Cosas que, por otra parte, siendo Bayer alemana, debería saber que en Europa ninguna de estas experiencias podrían realizarse, porque en Europa tampoco tendrían un territorio tan liberado como para hacer las cosas que hacen en países como los nuestros, ¿no? Exactamente, es la palabra exacta la que has dicho, zona liberada. En la Argentina pareciera haber para estas cuestiones zona liberada, incluso para las curtiembres, que allá tampoco las tienen y las traen a todas acá. En el caso de los transgénicos también hay muchos países que le han dicho no, sobre todo si son para consumo humano.
Ahora, fíjate vos que es una de cal y una de arena, ¿no? Yo nunca supe bien cuál era la buena, la de arena o la de cal. Yo tampoco. Bueno, ponele que la de arena sea la buena, pero la vamos a dejar para lo último, porque en este contexto también sucede otra cosa. Fíjate vos, esto en Córdoba, en Entre Ríos, un decreto, por decreto, Bordet, el gobernador, decide aplicar, o sea, restringir a nada más que 100 metros las aplicaciones de agroquímicos de zonas pobladas, específicamente de escuelas, estamos hablando una de locura, niños, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, obviamente se presentan las personas afectadas ante la justicia, creo que fue un recurso de amparo, y finalmente, en primera instancia, la justicia le da la razón a la gente, a los demandantes, y le dice, no, para aplicaciones terrestres, vía mosquito o vía personal así con fumigadores o pulverizadores, 1.000 metros, y para aéreas 3.000. Bueno, ¿por qué? Porque dice claramente la justicia en primera instancia que este decreto era inconstitucional. En base a eso, la justicia en primera instancia le da la razón a las personas que iban a ser víctimas de esto. Imagínate, escuelas, estamos hablando de lugares poblados. Bueno, eso se da en un marco en el cual tanto el presidente de la Nación, saliente, visitando Entre Ríos, califica también a este fallo de inapropiado e incluso se queja porque no le dejan colocar fertilizantes a los productores. Un disparate, porque no estamos hablando de un fertilizante, estamos hablando de agrotóxicos, de agroquímicos, muchos de ellos han probado efecto cancerígeno. Y después viene el presidente entrante, que dice que sí, que hay que proteger la salud, que hay que pensar en la gente, pero que le parecía el fallo un poco desmedido, porque hay que también pensar en la producción, etcétera. Sería lo que mi abuelo decía. Mi abuelo tenía un dicho que decía, bueno, usted tiene razón, pero marche preso. Bueno, lo de Fernández fue algo así, porque ¿en qué quedamos? Tenemos que cuidar la vida y la salud, y el fallo es desmedido, que justamente eso es lo que cuida y lo que resguarda. Y la producción, ¿qué tiene que ver? No se le está diciendo que no produzcan, se le está diciendo que lindero a una escuela donde hay zonas pobladas no pueden utilizar venenos, pero pueden producir lo que quieran, y es más, lo pueden hacer hasta en forma agroecológica, o pueden poner un monte frutal, o pueden poner pecano, o almendros, lo que quieran, o hacer un cultivo agroecológico. No se les está diciendo que no produzcan. Y ese es el gran engaño, tanto el presidente saliente como el entrante, de una u otra manera, están cuestionando el fallo judicial. Bueno, ¿te imaginás qué hizo el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos? Bueno, habilita el decreto de Bordet, pero le agrega, en vez de poner 100 metros, fantástico, felicitaciones al Supremo Tribunal, le ponen 150 metros. Qué bárbaro. Fantástico. Bueno, eso hace el tribunal, pero claro, ¿cómo este Tribunal Supremo de Justicia, te imaginas? Va un presidente y dice lo que dice, va un presidente electo y dice lo que dice, que uno que tiene que pensar. Yo creo que esto se va a ir a la Corte Suprema de Justicia, y ojalá así sea, porque yo creo que este decreto es inconstitucional, porque por sobre todas las cosas está la salud, está la Ley General del Ambiente, está el principio precautorio que surge de esa ley, está el artículo Constitución 41 Nacional de la Constitución, claro. Hay un montón de elementos que espero que esto vaya a la Corte Suprema y que se tengan en cuenta. Sí. Te dejaba para lo último. ¿Querés hacer alguna pregunta, Mario? No, me parece que la vez pasada estuvimos hablando con el ingeniero Humberto Ramírez Arbo, que él contaba una experiencia muy concreta de alguien que tuvo que dejar de fumigar y cómo reconvirtió productivamente el terreno del cual es propietario, y bueno, generando, por ejemplo, barreras con árboles y delimitando lo que era la zona rural de la zona urbana, generando lógicamente zonas de amortiguación con otro tipo de producción. Me parece que lo que está faltando en la Argentina es una actividad, una propuesta que indique cómo hacer un uso de la tierra cada vez más inteligente,
cada vez más ecológico y cómo llevar adelante un proceso de cambio, porque de lo contrario lo que nosotros estamos actuando es como una colonia a la cual se le pide que provea porotos de soja a cualquier precio y a cualquier costo, y la colonia responde al mando del mercado. Con eso entramos en una trampa donde la resistencia tiene su límite y donde habrá que discutir para adelante sobre la ocupación y el uso inteligente del suelo argentino. Por supuesto, ¿y no te llama la atención que ningún candidato tocó ese tema y hizo ese planteo? No, porque produce dólares rápido la soja. No, pero ni siquiera fue un tema de debate, o sea, pasó así el tema ambiental. Los únicos que dijeron tres cosas muy claras al respecto fue la izquierda, el frente de izquierda, pero después los demás, realmente un papelón. Y cuando somos realmente, no sé, la oveja negra, porque en todo el mundo se está hablando de estas cuestiones, menos en la Argentina. Evidentemente, si no lo dicen, es porque el tema no les interesa. Porque evidentemente hay lobbies que están actuando y que son muy fuertes, y yo creo que están actuando adentro del Congreso. También hubo reuniones con bioseres, bueno, y un montón de cositas interesantes que dan para otro programa. Pero ahora te voy a dar la que supuestamente es buena, que es la de arena. Finalmente, después de mucha lucha, de mucho andar y también de no ser escuchadas, de no ser tenidas en cuenta, otra vez madres, mujeres, en lucha en la ciudad de Pergamino, lograron finalmente que productores de esa ciudad fueran procesados por contaminar con agrotóxicos. Esto es un fallo histórico y que es interesante tenerlo en cuenta del juez Villafuerte Russo en la ciudad de Pergamino, que consideró a estos penalmente responsables del delito de contaminación ambiental, generando problemas de salud en poblaciones cercanas a sus campos donde fumigaban y pulverizaban, ese es el término correcto, con sus agroquímicos. Bueno, hay antecedentes de enfermedades de todo tipo, etcétera, en personas afectadas en 3 barrios. Pergamino, vos sabés que en la provincia de Buenos Aires es la mejor tierra, siempre se dijo que es la de Pergamino, o sea que ahí te llevan puesto con Hilux y todo en estas cuestiones. Sin embargo, este juez, abrumado por la prueba científica que obviamente recabó y requirió, y que surge de universidades públicas, que surge de médicos, que surge de pediatras, de neonatólogos, incluso análisis de agua que se hicieron en el INTA Balcarce y que descubrieron agrotóxicos en el agua de consumo de estos lugares, de estos barrios, científicos del CONICET, en fin, la ciencia, no el fundamentalismo verde, lo digo entre comillas eso, que quiere volver al siglo XVIII, sino la ciencia. Y ahora yo te doy una noticia hablando de ciencia, de científicos del Earthwatch Institute que plantearon que las abejas son el ser vivo más importante del planeta y que casi el 90% de la población ha desaparecido en los últimos años. Según especificaron, esto se debe al abuso de pesticidas, a la deforestación y a la falta de flores, entre otros factores. Pero dicen más. Dicen que ¿por qué este insecto fue elegido como el ser vivo más importante del planeta? Dicen estos científicos que el 70% de la agricultura mundial depende exclusivamente de las abejas. La polinización, tarea exclusiva que realizan los antófilos, conocidos comúnmente como abejas, resultan fundamental para que las plantas logren reproducirse. Y sigue, lógicamente, porque es un extenso informe que va también en consonancia con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO. Así que se han declarado las abejas como el ser vivo más importante del planeta. ¿No te parece una buena noticia? Me parece una excelente noticia en tanto y en cuanto los señores políticos y los señores jueces también lo tengan en cuenta, porque si nosotros priorizamos la codicia y el interés económico por sobre nada más ni nada menos que los alimentos, porque las abejas de ellas depende
la polinización y comer alimentos. Así es. O sea, vos lo has dicho recién. Entonces, hay que poner las cosas en su lugar. Y me parece fantástico, pero ojalá los que tengan que tomar estas decisiones también piensen de la misma manera. Yo por eso tengo esperanzas de que este fallo vergonzoso de la provincia de Entre Ríos llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque te digo más, la mitad de los enfermos que llegan, niños con enfermedades degenerativas, cáncer, linfomas, leucemias y adultos que llegan tanto al Hospital Garrahan como al Hospital Italiano, más de la mitad vienen de Entre Ríos. Y esto es una estadística que han hecho y que han presentado inclusive la gente que hizo el amparo como una prueba. Claro. ¿Cómo puede ser esto? Esto es casuística pura, lo están haciendo los médicos, lo están advirtiendo. Entonces, ¿en qué se basa la Corte de Entre Ríos para habilitar un decreto que permite envenenar a 100 metros de una escuela? Envenenar, pues ya no estamos hablando de tirar, no sé, urea agroquímicos. Así es. O sea, a ver, se entiende lo que digo, o sea, ya hay mucha información, Mario, y esto ya no se puede tapar más, porque no lo van a poder tapar ni con publicidad, ni con plata. Yo escuché en esos programas del campo, y es increíble, ¿no? Hablar al intendente y decir que el agua estaba fenómena, que eso era mentira. ¿Sabes cuántos agroquímicos detectaron en el agua de esos barrios? No sé. Más de 18. Claro. Más de 18 agroquímicos, de los cuales casi la mitad eran cancerígenos. El agua no era apta para consumo humano, y el intendente se cansó de decir que el agua estaba fenómena. Bueno, están procesados, no sé si el intendente, pero están los productores embargados por 3 millones cada uno. Y también hay procesamiento para la Dirección de Ambiente Rural, que también tiene parece mentira, tiene una Dirección de Ambiente Rural, no sé para qué corno está, en Pergamino, que es la que debía realizar estos controles. Bueno, esto sucedió en Pergaminos y le impuso 1.095 metros para forma terrestre de cualquier tipo, con o sin mosquito, y 3.000 en forma aérea, respecto a casco urbano o lugares que están lugares poblados. Así que bueno, esto es lo que hay que puntualizar, y creo que ahí nos tenemos que focalizar, Mario, porque además detrás de este modelo también hay destrucción, hay deforestación, hay desmonte, hay monocultivo, y además lo que decías de las abejas, eso está relacionado con la pérdida de floración. Algunos agroquímicos afectan directamente a las abejas, las desorientan, le producen como un trastorno neurológico, las desorientan y finalmente mueren, no pueden volver a sus colmenas. En el caso de la floración, obviamente, al no haber floración, no va a haber miel, y también se compromete la vida y la supervivencia de las abejas, y hasta se ha descubierto ahora, parece que hasta un virus, que lo están investigando, que también las afecta, y no se sabe bien si es un virus o si es también algo relacionado con todo este ecocidio que se está dando y al cual le tenemos que poner un freno, gobierne quien gobierne. Así es. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo tu intervención aquí en La Brújula, y como siempre seguiremos en contacto. Bueno, gracias, Mario, saludos a Daniel ahí. Chao, Laura, un gusto. Chau, chau. Bueno, hasta siempre. Hemos hablado con Laura Deriu sobre estos temas que tienen que ver con la vida, nada menos. Nada menos. Ayer lo escuchaba Enrique Dussel y el hombre hablaba de la cuestión del valor y las malas interpretaciones incluso que había sobre Carlos Marx. Pero para Marx la vida humana solo es dignidad, no es valor, solo es dignidad. No tiene un valor como podría tener alguna otra alguna mercancía. Entonces, la fuente de todos los valores es la vida humana. Pero cuando desaparece la vida humana, desaparece todo. Entonces, lo que está ocurriendo es que nosotros, como sociedad, sobre la base de la avaricia, de la acumulación de billetes, de dinero, de plata, terminamos destruyendo el ambiente que nos da posibilidad de vivir. Entonces esto es un acto suicida, es un acto de locura que tiene el capitalismo
al cual se lo defiende como si estuvieran defendiendo algo realmente. El capitalismo ya está, ya lo que podía dar lo dio, y es el pasado. En el futuro no hay capitalismo. El capitalismo hay que ir circunscribiéndolo a áreas de mercado cada vez más chiquitas. ¿Para qué? Para que pueda aflorar la vida. La tarea de los seres humanos es multiplicar la vida sobre el planeta, y la tarea del capitalismo es acrecentar las ganancias de unos pocos, sacrificando la vida de los demás. Así es. Y esto es dramático. Bueno, vamos a un temita y esperamos poder comunicarnos entonces con el doctor Guido Galmarini para hablar sobre las jubilaciones. Bueno, seguimos aquí, en La Brújula. Daniel, vos sabés que hay un artículo muy extenso que yo tengo aquí de Federico Sturzenegger. Ah, sí, sé que vi que había publicado un artículo explicando por qué había fracasado. Sí, el fracaso económico de Macri es sorprendente, dice él. La verdad que no sé por qué lo sorprende, y tampoco entiendo muy bien por qué él pone solamente en cabeza de Macri cuando él era presidente del Banco Central. Es decir, además uno de los grandes ideólogos. Claro, no era una figura. Él dice así, Federico Sturzenegger dice: la presidencia de Mauricio Macri está llegando a su fin, con una caída en el ingreso per cápita de cerca del 10% y una inflación acumulada superior al 300% en sus 4 años. Sería fácil declarar su presidencia como un fracaso, lo que, en términos de resultados económicos, fue. Claro, después sigue la nota, pero cuando yo leo esto... Yo agregaría que sería difícil declarar que su presidencia fue un éxito. Sí, claro, es lo mismo. En términos, pero él dice en términos económicos, pero él se olvida del dato más relevante, que la economía está al servicio de la gente. Claro. Entonces lo que no dice es que la promesa de pobreza cero se transformó en un aumento de 10 u 11 puntos de la pobreza, llegando en la actualidad al 40%. Lo que él no dice es que más del 50% de los niños y adolescentes son pobres o indigentes, que 1 de cada 10 de esos chicos pasa hambre, está desnutrido o no desarrollará todas sus facultades, porque el sistema de concentración de riqueza que impide que se malgaste el populismo infantil. Es decir, los tipos, con la idea del populismo, te llevan a que si vos alimentás a un chico pobre, eso se transforma en populismo. Y la verdad que esto es amoral, es o indignante, inmoral, o antiético, pero esto es terrible. Entonces, cuando él dice una caída del PBI per cápita del 10%, está diciendo algo que es casi imposible de que ocurra en un marco de paz. Son situaciones donde perder un 10% del PBI, que es prácticamente como decir perdemos toda la provincia de Córdoba, que debe ser el 10% del PBI nacional, solo puede ocurrir en situaciones de catástrofe natural, o puede ocurrir durante una guerra, pero nunca puede ocurrir durante un mandato. Un fracaso hubiera sido que el PBI per cápita se hubiera mantenido constante, porque quiere decir que no lograste evolucionar. Pero acá no es que no se evolucionó, sino que se cayó lo que cada argentino produce, es decir, el producto per cápita, desconociendo que Argentina podría haber dado un salto productivo, porque al tener una tecnología y una infraestructura atrasada, Argentina podría estar creciendo entre el 4 y el 8% anual. Sí, y además habría que agregar que seguramente hubo una concentración de la riqueza. Claro, efectivamente, es decir, que acá más que un fracaso que es incuestionable, porque aparte, a confesión de parte, relevo de pruebas, si lo dice el mismo Federico Sturzenegger que fue un fracaso, no hace falta que nosotros agreguemos ninguna prueba. Pero el tema es mucho más dramático de lo que él plantea, porque él plantea
como quien experimenta con terceros, ¿me entendés? Le dio una vacuna y se murió. Bueno, si era una rata, digamos, bueno, uno podría decir en una experiencia, estaba una vacuna en proceso de experimentación y murió la rata, pero si se le aplicó a un ser humano y él dice se murió, como quien no quiere la cosa, la verdad que es un problema moral, es un problema ético. No se experimenta con la vida del otro. Y si se va a experimentar un ajuste tan, digamos, estúpido como el que se ejecutó, no estaba buscando una palabra, pero me parece que sí, la palabra es un ajuste estúpido como el que se ejecutó, lo lógico es que las consecuencias negativas se repartan por lo menos en forma equitativa. Entonces, si yo soy gobierno y gano al día de hoy 350 o 400 mil pesos y tomo una política que va a hacer que el salario real de 20 mil pesos caiga a 18, lo menos que puedo hacer es que el mío de 400 mil caiga a 150 mil. O sea que yo pague más por el error de lo que pagan los pobres. Y sin embargo, el 10% más rico no pagó ningún precio por toda esta experimentación que hicieron sobre el pueblo argentino. Entonces esta experimentación, este fracaso, lo pagaron los pobres, los trabajadores, los jubilados, las pymes, los comercios, etcétera, los profesionales. Ahora pregunto yo, ¿dónde discutieron que esto es lo que había que hacer? ¿Con quién discutieron que esto es lo que había que hacer? ¿En qué democracia se discutió que ese ajuste es lo que había que hacer, cuando ahora reconocen que es un fracaso rotundo? Si nosotros lo dijimos que eran ideas que siempre habían fracasado en todos los lugares del mundo donde se habían aplicado y que incluso en la Argentina ya habían fracasado y debían convencernos de por qué iban a triunfar en la Argentina en esta etapa. Sí, además te agrego que de por medio estaba el interés de algunos sectores concentrados, como por ejemplo el de la energía, el petróleo, que querían una tajada mayor de lo que estaba arriba de la mesa. Y ¿no? ahí hubo conflicto de intereses y Aranguren, que había sido 30 años CEO, gerente general de Shell, pasaba a ocupar el Ministerio de Energía. ¿Beneficiando a quién? Oh, casualidad, a Shell, claro, y a las grandes petroleras. Entonces, a mí me parece que la política económica debería ser debatida profundamente en la República Argentina, para que primero se establezcan con claridad cuáles son los objetivos de la política económica. Porque la política económica no puede tener objetivos en sí mismos, porque a nosotros la política económica nos interesa en relación a la vida de los seres humanos que habitan este pueblo. Es decir, no nos interesan los números económicos por fuera de la vida de nuestro pueblo. Nos interesan en función de la vida de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque acá se achicó la torta y se la distribuyó peor. Eso está clarísimo, lo dice Federico Stussenegger. Pero también podría haber ocurrido que la torta se hubiera agrandado y que se hubiera... pero que también los pobres se hubieran hundido, porque esto también ha ocurrido en distintas experiencias. Aquí, la incompetencia del gobierno logró el doble efecto maléfico, que es achicar la riqueza y además distribuirla peor. Y eso en general tiene que ver con políticas de saqueo. Bueno, yo creo que el pueblo argentino, lo que nosotros como pueblo tenemos que entender, es que somos un pueblo sometido al saqueo permanente y sistemático de la élite económica mundial, de grandes potencias extranjeras y de la élite económica nativa. Entonces, este saqueo sistémico es el que explica por qué la Argentina no puede salir adelante. Y esto es porque vivimos un proceso neocolonial, del cual debemos salir de manera urgente. Hay que generar una propuesta anticolonialista
para terminar con el saqueo en la Argentina. Yo desearía profundamente que el gobierno de Alberto Fernández, se encaminara en esta dirección. Pero mi presunción con los datos a la vista es que en absoluto, es decir, no va a haber un proceso anticolonial, un proceso, no diría anticolonial, de reafirmación de lo nacional y de lo social en la Argentina. Nosotros necesitamos entender por qué pasa lo que pasa con el dólar. Y entonces nos lo explican de manera totalmente superficial, Daniel. Claro. Nos dicen, yo te digo lo siguiente, por ahí lo hablamos mañana. Agarremos las 500 empresas más grandes de la Argentina y nos vamos a encontrar, mañana lo vamos a decir con precisión el dato, que en el proceso de extranjerización que vivimos, con la dictadura, con Menem, y que no se detuvo, proceso de extranjerización, las grandes empresas son entonces extranjeras, se instalan acá y tienen actividad económica. Vamos a entender que tienen una actividad económica lícita, ¿correcto? Ahora, cuando ellos comercializan en la Argentina, lo hacen en pesos, pero cuando tienen que remesar las ganancias a los accionistas de la empresa, lo tienen que hacer en dólares. Y esos dólares tienen que salir de algún lado. Y como esas mismas empresas no producen los dólares los produce básicamente el campo en la Argentina, salvo algunas franjas de la industria automotriz. Y el endeudamiento. Y el endeudamiento es la consecuencia inevitable para poder generar los dólares que estas grandes empresas necesitan para retribuir a los accionistas. Entonces vos acá lo que necesitas es ampliar el campo de empresas nacionales en capacidad de generar no solo bienes y servicios para el mercado interno, sino también generar dólares genuinos a través de la exportación. ¿Por qué? Porque vos no podrías pensar, como algunos piensan, en expropiar empresas transnacionales. ¿Por qué? Muy sencillo, eso no da absolutamente ningún resultado. El problema de nuestro desequilibrio es que mientras las empresas transnacionales son muy grandes en la Argentina, las empresas netamente argentinas son muy pequeñas. Entonces no producen los dólares que se necesitan. Y esto hace que haya una escasez permanente de dólares y que entonces todo el mundo vaya en busca de sus propios dólares para salvaguardarse de la crisis venidera. Es absoluta y totalmente lógica. Y vivimos de crisis en crisis, y siempre con escasez de dólares. Entonces lo que hay que darse es una política nacional de expansión intensa de las empresas nacionales, y para eso el Estado tiene que cumplir un rol protagónico, tanto el Estado empresario, que muy bien lo explicó nuestro amigo Ángel Cadelli en relación a el astillero Río Santiago, pero que también lo podríamos hacer extensivo a otras áreas de la industria, y también como motor el Estado en la promoción de las industrias nacionales en capacidad de abastecer el mercado interno y de exportar al mundo. Es decir, que la Argentina necesita una política donde la generación de empleo de calidad sea el objetivo central, porque, insisto, para volver a ser nación no podemos circunscribirnos a un anticolonialismo. Necesitamos generar una política proactiva, productiva, intensa, de desarrollo científico, tecnológico, educativo, con una industria que se articule en el marco de un plan estratégico. De lo contrario, nosotros no salimos de estas crisis. Entonces, ojalá que acierte el próximo gobierno,
pero si no habrá que crear una fuerza política concreta con una idea clara desde lo económico para sacar a la Argentina de este fracaso sistémico en el que estamos. Porque fracasa el gobierno de Macri, pero los 4 años anteriores también fueron un fracaso. Y tendríamos que remontarnos al periodo 2003-2005 para encontrar una situación exitosa, pero es una situación exitosa fruto de la debacle del 2001 y 2002. Entonces, es necesario no solo este sincericidio de Federico Sturzenegger, sino que el pueblo argentino, sus representantes, sus empresarios, logren desarrollar un plan de naturaleza nacional. Entonces, todas las actividades que van desde la minería, el petróleo, la producción agropecuaria, la producción industrial, la producción de bienes primarios, la producción de bienes altamente sofisticados, la producción de alimentos para el mundo, no granos de soja, sino alimentos para el mercado interno y para el mundo, deben ser parte de todo un debate que ojalá el Consejo Económico y Social lo haga. Pero yo creo que el Consejo Económico y Social que se está planteando es un formato para salir de la crisis y de lo más de la emergencia, que es válido, pero que si no apunta en el horizonte a resolver los problemas estructurales que tenemos, es absolutamente indudable que las crisis las vamos a repetir. Porque por derecha, José Luis Esper dice, en los últimos 50 años hemos tenido 7 crisis. Pero también por izquierda podemos encontrar quienes te expliquen las crisis. Y cualquier persona de nuestro pueblo que supere los 50 años sabe que ha vivido crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Entonces, Daniel, ¿cómo puede ser que en la Argentina, yo te voy a decir, tengo memoria del gobierno de Frondizi, que yo era muy chiquitito, pero ese gobierno terminó derrocado. Tengo memoria que después hubo un gobierno interino, que fue el de Guido, que también terminó mal, pero con una salida electoral en la que ganó Humberto Ilia. Humberto Ilia que tuvo buenos números, pero que no terminó su mandato en el 66, que vino Onganía por 20 años y se cayó 3 años después, que vino Levingston y tuvo unos meses, que vino Lanuse e hizo la transferencia al peronismo, que el peronismo tuvo 49 días de Cámpora, que después tuvo a Lastiri, que después tuvo 9 meses a Perón, que después tuvo a María Estela Martínez de Perón, y que cayó, subió el 25 de mayo del 73 y cayó el 24 de marzo del 76. No llegó a cumplir 36 meses ese gobierno, no llegó a cumplir los 3 años, que vino la dictadura más sangrienta de la historia argentina, y que esa dictadura para el año 80 estaba terminada, y que después vino la aventura de Malvinas para prorrogar su existencia, pero que se cayó, se derrumbó, y vino la democracia, y creíamos que con la democracia resolvíamos todos los problemas, con la democracia se come, se educa y se cura. Sin embargo, tampoco la democracia dio respuesta. Si ya tuvimos una primer crisis en el año 85, donde Alfonsín convocó a una economía de guerra, pero después de esa economía de guerra caímos en el plan primavera, en la hiperinflación del año 89, y después vino Menem y tuvimos la hiperinflación del año 90, y después vino la convertibilidad, que pareció un éxito, pero fue un éxito mientras se liquidó el patrimonio de los argentinos, mientras se liquidó YPF, yacimientos carboníferos fiscales, ELMA, Entel, Obra Sanitaria de la Nación, en fin, todas las empresas. Cuando ese flujo de dinero dejó de ingresar, ese plan empezó a entrar en crisis, y devino en la crisis del 2001. Y después, bueno, la historia reciente. Entonces, o vamos al fondo de la cuestión y nos planteamos realmente un proyecto político en serio, de reafirmación de lo nacional, motivacional para que todo el mundo vuelva a tener un compromiso con el trabajo, o la Argentina no tiene destino. Entonces nos hacen debatir una cantidad de cosas. Espero que podamos mañana charlarla con Jorge Rulli. Nos hacen debatir un montón de cosas que yo no sé por qué se debaten algunas de estas cosas. Yo sé que va a ser picante lo que diga Jorge Rulli mañana. Va a ser picante, controvertido y provocativo, si vos querés. Me parece muy bien, porque necesitamos despertarnos, despabilarnos. Claro. Nos estamos hundiendo lenta e inexorablemente, como un país que previó Tato Bores, Tato Bores lo previó en esa Argentina
que había desaparecido, que había existido y que había arqueólogos viendo qué había pasado con aquellos seres humanos que habíamos habitado este país. Pero esto no es para reírse, sino para llorar. ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Hay que generar un país realmente en desarrollo, un país que se ubique en los tiempos históricos que nos ha tocado vivir y que pueda disfrutar del tiempo histórico que nos ha tocado vivir, y que no ninguna potencia extranjera va a lograr que la Argentina se realice como nación. Eso es un deber que tenemos nosotros, los argentinos, y que representa esfuerzo, un esfuerzo colectivo, un esfuerzo intelectual y un esfuerzo físico, un esfuerzo patriótico, sin el cual no hay futuro. Si nos seguimos debatiendo en temas secundarios y no comprendemos cuáles son los esenciales, evidentemente nuestro destino está jugado. No, me parece a mí que efectivamente ahora se ha recreado la esperanza, tenemos un gobierno que se va, que según Federico Sturzenegger ha fracasado, y un gobierno nuevo por llegar, pero que tiene pasado. Este no es un gobierno que dice no tengo historia. Hago un paréntesis. Cuando Axel Kicillof, que es un muchacho de Capital, lo digo, tengo autoridad porque aparte yo lo voté a Axel Kicillof. Yo voté a Labaña y voté a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y a Lucas Guía aquí en Morón. Así que quien quiera cuestionarme lo puede hacer. Pero lo voté a Axel Kicillof. Pero cuando el día del triunfo lo escucho hablar, me pareció tan desubicado. No sé por qué no lo asesoraron correctamente. Él dice que recorrió la provincia de Buenos Aires y era un territorio devastado. Él porque nunca la había recorrido la provincia de Buenos Aires, pero si él cree que fue devastado en los últimos 4 años, se equivoca. Son de los últimos 32 años, 28 años fueron del Partido Justicialista y 4 fueron de Cambiemos, que yo creo que hizo mal gobierno. Pero la provincia no está devastada por estos últimos 4 años, que se olvide. Entonces yo creo que se equivocó el discurso. El discurso debiera ser, tenemos una lista de problemas, y estos problemas los vamos a abordar entre todos. Vamos a convocar a todos a una gran unidad para resolver el problema. Porque ningún chico que tiene hambre te pregunta de qué partido sos. Solo tiene hambre. Y nosotros no podemos dividirnos en partidos políticos frente a los dramas de nuestro pueblo, porque eso es un error garrafal. Entonces se terminó la campaña electoral, se terminó. Ahora nos unimos todos a resolver los problemas que tenemos por delante. De lo contrario, estamos perdiendo la perspectiva histórica, estamos perdiendo la grandeza que supo hacer de este país uno de los mejores países del mundo. Entonces hay que recuperar un poquito la memoria sobre los mejores tiempos y lanzarla hacia el futuro, que no será igual, pero las posibilidades de que esta Argentina sea una nación donde todos se realicen, desde el niño más niño naciendo en el rincón más alejado de la Argentina hasta el porteño de Corrientes y Callao, todos, esa posibilidad está latente y esa es la posibilidad que nosotros tenemos que desarrollar y ese es el desafío que tenemos para el futuro, ya no lejano, para el futuro inmediato. Con esto estamos cerrando el día de hoy, no nos hemos podido comunicar con el doctor Galmarini, seguramente lo haremos en otro momento, y los invitamos a que sigan aquí en la radio porque ahora viene Amaneceres Turismo con Martín Gutiérrez, y mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 12 por Radio La Luna AM 1140 en La Brújula. Daniel, hasta mañana. Hasta mañana.